¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y apenas han pasado 2 días del proceso electoral venezolano, donde, bueno, grandes sorpresas, y ahora comienza un proceso de análisis de lo que pasó durante esa jornada de elecciones. Quiero comentarles a ustedes un trabajo hecho, un análisis hecho por José Gregorio Yepes para contrapunto.com, donde él se pregunta quiénes perdieron el 21 de noviembre. Los resultados de los comicios arrojan diversas lecturas, en donde luego de cantar victoria se requiere mirar a fondo cada una de las variables. El oficialismo baja considerablemente su votación, la oposición la aumenta, pero el impacto no es el esperado. El Consejo Nacional Electoral habló y mostró los resultados. El mapa se pintó de rojo y eso no fue una sorpresa. Frente a la fragmentación de los esfuerzos opositores, ese era un resultado esperado. Las sorpresas fueron otras y la más destacada fue Cojedes, es ahora opositor con el conocido y curtido dirigente político Alberto Galíndez. En la acera del oficialismo, la preocupación se orienta a revisar la caída de su votación nominal y como porcentaje del padrón electoral. En el lado opositor, el crecimiento no es el esperado y la distribución de su volumen complica los escenarios de negociación entre los adversarios del PSUV y sus aliados. ¿Qué perdió el oficialismo? El voto oficialista viene presentando una caída sostenida desde el 2013, la que no ha podido ser revertida en los últimos procesos electorales. Los resultados favorables a los candidatos de la alianza gubernamental han estado vinculados al incremento de los porcentajes de abstención. Esto ha minimizado los efectos de la merma en el volumen del sufragio que obtiene la tarjeta del PSUV y sus aliados. Los números gruesos presentados por Pedro Calzadilla, presidente del CNE, indican que, tomando en cuenta los números del primer boletín de resultados de las elecciones a gobernadores, los votos del polo patriótico se ubicaron alrededor de los 3.8 millones y la participación fue del 40%. Esta cifra equivale al 18% del padrón electoral aprobado para los comicios. Esto implica que con mayor participación que en diciembre del 2020, el PSV y sus aliados obtuvieron una menor votación nominal y pierden alrededor de 500.000 de sufragios. En el 2020 logró aglutinar alrededor de 4,2 millones, 19% del padrón electoral. Sin embargo, las elecciones de diciembre fueron parlamentarias y podría decirse que no se comparan peras con manzanas. Si comparamos la participación del domingo pasado con las elecciones de gobernadores del 2017, vemos que la asistencia se redujo a cerca de 20 puntos porcentuales. En ese año los votos del polo patriótico sumaron 5.8 millones, es decir, que en elecciones de la misma naturaleza el oficialismo ha perdido cerca de 2 millones de votos. Además, el peso de su votación sobre el padrón electoral se ha reducido en un 32% en el 2017 a 18% en el 2021. El oficialismo viene perdiendo espacio sobre el universo de venezolanos autorizados a votar, pero además ha bajado la cifra nominal de sufragios obtenidos, pero sigue ganando. Es una nueva demostración que las ecuaciones políticas en Venezuela son muy particulares. Por otra parte, es importante analizar qué perdió la oposición. Lo primero que se puede decir es que las fuerzas opositoras han perdido la oportunidad de capitalizar la merma de la votación del oficialismo. La fuerza de su voto se dispersa entre los llamados
a la abstención y la presentación fragmentada de candidaturas frente al polo patriótico. También hay que decir que la votación opositora perdió alrededor de 500.000 al compararse con las regionales del 2017. Este domingo se registran 4,4 millones de votos al sumar todos los sufragios distintos a los obtenidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. Pareciera lógica esta merma porque la participación se redujo en 1/3. Sin embargo, aún así supera el PSUV a sus aliados y concentra el 51,7% de la población de la votación total de la cita del 21 de noviembre. La Mesa de la Unidad Democrática aparece con 1,8 millones de votos. Según cifras extraoficiales, se suman más sufragios que los de la Alianza Democrática, que mantuvo su votación del 2020 alrededor de 1,2 millones de votos. Evidentemente, la entrada de la MUC a los juegos electorales en el 2021 influyó en el incremento de 10 puntos porcentuales en la participación, que pasó del 30% al 40%. Mirando estas cifras, se observa que la Mesa de la Unidad Democrática por sí sola no tiene el peso electoral para vencer al oficialismo. No hay que estudiar negociación en Harvard para llegar a la conclusión de que la articulación entre todos los factores que electoralmente se oponen al gobierno es necesaria para capitalizar el rechazo de su gestión. Henry Falcón perdió en Lara, le faltaron los 7 puntos que obtuvo Luis Florido de la MUC para completar la posibilidad de superar a Adolfo Pereira del PSUV. Lady Gómez perdió por 3.000 votos en Táchira, Superlano forcejea en Barinas a la hora en que se redacta esta nota por menos de 2.000 votos y no cuenta con los votos de la Alianza Democrática. Los contendores electorales de Maduro terminan anulándose unos a otros, que es la apuesta del gobierno. La oposición perdió la oportunidad de imponer su peso sobre el mapa político de Venezuela, aún siendo una mayoría electoral que agrupa alrededor de 52% de los votos del 21 de noviembre. La sorpresa y las preguntas. Por otro lado, el factor participación es determinante en la posibilidad de concretar una victoria sobre el oficialismo. Así lo demostró Cojedes, un estado tradicionalmente controlado por el chavismo. En ninguna proyección aparecía como una posible victoria opositora, y con 54% de participación le cambió el color a la gobernación. Ahora la oposición marcha hacia un debate áspero por dominar la franquicia opositora, en donde se espera una realineación de las fuerzas. Las primarias opositoras se produjeron y no se han medido. Estos resultados, amigos, compromete pues ahora la unidad del factor de oposición si realmente se desea salir del gobierno de Nicolás Maduro. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza.